Hoy es martes 26 de enero de este año 2021 y en Telediario tenemos la información más completa para usted y toda su familia. Estos son nuestros titulares, sean todos bienvenidos. El ex vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 8 años como coautor del delito de peculado en caso Zingue. También fueron sentenciados el exministro Wilson Pastor y el sentenciado ya en la cárcel Carlos Pareja Yanuseli como coautores de peculado. ¿Qué sabemos de la vacuna de AstraZeneca? Dos especialistas nos explican las características y ventajas del segundo compuesto aprobado por la ARSA para su aplicación en el Ecuador. El Registro Civil presentó la nueva cédula de identidad electrónica como parte del proceso de digitalización de los documentos más importantes de los ciudadanos. Los comicios de febrero tendrán observadores internacionales con los delegados de las misiones que llegan de a poco para evaluar la transparencia de la jornada. En deportes, Liga de Quito presenta a su nueva contratación y en Universidad Católica le dan la bienvenida a su director técnico Escobar, quien fue diagnosticado con un cáncer. En lo internacional, la Unión Europea exige transparencia a la compañía AstraZeneca tras el anuncio del laboratorio de entregar menos vacunas. Que 2.000 dosis de las primeras 8.000 vacunas contra el coronavirus fueron aplicadas en el país y que el registro de los beneficiarios es confidencial, aseguró el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos, quien además defendió la inoculación en una casa de salud privada en Quito. Dijo que la distribución es para todos. Que se están manejando con un secretismo absoluto, con un hermetismo absoluto. ¿Cuál es el precio de las vacunas? ¿A qué personal se va a vacunar? Estas son algunas de las preguntas que formularon al ministro de Salud Juan Carlos Ceballos en la Comisión Legislativa Especializada Permanente del Derecho a la Salud sobre el plan de vacunación, que arrancó con 8.000 de las 86.000 prometidas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech. Estamos en una fase de piloto, estamos aprendiendo, pero eso no quiere decir que vamos a dar chance de que personas inescrupulosas tomen ventaja de sus posiciones para vacunarse primero. Los legisladores cuestionaron la inoculación en una casa de salud privada y en un centro gerontológico en el Valle de Cumbayá, al oriente de Quito. El Hospital de los Valles es parte de la red, de la macro red de salud, y tienen tanto derecho los médicos que trabajan y laboran en esa institución, como los médicos que están en el IES, en el ISPOL, en el ISPA, centro gerontológico que queda frente al Hospital de los Valles, es un centro gerontológico privado, como es el de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, el de Sagrado Corazón de Jesús. No podemos hacer una distinción entre médicos y pacientes que son atendidos en centros privados, en centros públicos. Ceballos aseguró que 2.000 dosis han sido aplicadas y garantizó que todos los profesionales de la salud que están en la primera línea de riesgo tendrán acceso a la vacuna, pero que en esta fase 0 se han priorizado a quienes tienen mayor contacto con los infectados y la edad de las personas. Todo personal de salud, independientemente de dónde trabaje, cómo trabaje, etcétera, y independientemente de su edad, va a ser vacunado hasta cuando termine la fase 0. Pero los posgradistas deberán esperar las 78.000 dosis prometidas por Pfizer, que según dijo Ceballos llegarían hasta finales del próximo mes de febrero. Han dado prioridad a la edad, porque son jóvenes, y no a la exposición en la que están cada uno de ellos. Yo creo que ahí hay un error garrafal, porque son médicos que están expuestos directamente día a día. Ceballos puntualizó que en cada unidad hay una persona que se encarga de enviar el listado de beneficiarios de las dosis y que en el Ministerio de Salud hay un cruce de información para verificar la lista, pero que el registro de quién recibe o no la fórmula es confidencial. La primera línea está en la primera fase. Sin embargo, vemos que eso no está siendo interpretado. Si es que se considera primera línea, y no es que esté en desacuerdo que usted se haya puesto la vacuna, señor ministro, pero bajo este concepto, usted no es primera línea. Una persona fue separada en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito, pues aunque no tenía contacto directo con los contagiados, recibió la vacuna. Cometió un error, está muy bien, y ha sido destituida del cargo, pero no negarle la segunda dosis sería para mí un error. Ceballos puntualizó que es complejo permitir la comercialización de las vacunas, pero no descartó que el gobierno lo permita en los próximos meses. Nosotros queremos liberar, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que el municipio de Quito
por ejemplo, que las universidades, por ejemplo, que la misma Asamblea Nacional pueda adquirir las vacunas, pero que pasen por los requisitos que señala el ARCSA. Aseguró que el Comité de Transparencia que conformó el gobierno para el seguimiento de la vacunación emitirá un informe en los próximos días. Esto mientras que a través de un boletín de prensa la cartera de Estado confirmó que las dosis llegaron ya a 10 ciudades del país. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y en este mismo tema, la directora de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito habría sido despedida al recibir una vacuna de Pfizer. Según la funcionaria, ella recibió la orden de la alta dirección ante la negativa de algunos médicos de ponerse la dosis. Hasta el sábado, Karina Añasco era la directora de comunicación del Hospital Carlos Andrade Marín. Fue separada del cargo por acceder a la vacuna contra la COVID-19. Existía un paquete que habían sacado de vacunas y para ello me dispusieron que yo sea quien me ponga la vacuna. Pero antes de ello, a mí me había llegado el 19 un correo donde ya me dan la aceptación de la vacuna. Asegura que médicos de este hospital se negaron a recibir la vacuna. Por ello, ella y otras 2 personas fueron inmunizadas. Para que no se desperdicie el producto, nos dijeron colóquese a usted, el conductor y el médico ocupacional, que estuvimos ahí, que las listas obviamente tienen que revisarlas ellos. Yo no manejo ese listado, yo no manejo el proceso. Aquí en el Hospital Carlos Andrade Marín aún no se designa el reemplazo de Karina Añasco, que fue separada de la institución tras ser inmunizada para COVID-19. Las autoridades de este centro nos indicaron que por el momento los únicos autorizados para referirse sobre el tema es el presidente del directorio del IES. Lo que aparentemente ha sucedido acá es que al haber existido 2 médicos que no se pudieron vacunar o no quisieron vacunarse, 2 personas que no estaban en los listados procedieron a vacunarse. El viernes, el presidente advirtió: no permitiré bajo ningún pretexto cambios de último momento de beneficiarios. Los infractores serán depuestos de sus cargos y judicializados. Esta semana se prevé la llegada de otro cargamento con más dosis que el primero, que serán distribuidas a varias provincias, y para las próximas horas se ha convocado a una rueda de prensa del Comité de Transparencia, conformado para vigilar el plan de vacunación. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria autorizó la importación de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca Oxford. El gobierno tiene pactadas cerca de 5 millones de dosis con este laboratorio. 2 especialistas nos explican cuáles son sus ventajas. Todas las vacunas deben ser calificadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. La autorización para que el segundo compuesto contra el COVID-19 ingrese al país fue emitida el pasado viernes. Se trata del antídoto desarrollado por la farmacéutica británica AstraZeneca y la Universidad de Oxford denominado AZD1222. Uno de los principales problemas que tiene no solo este gobierno, sino todos los gobiernos es la falta de oferta de vacunas a nivel mundial. No es un tema solamente de dinero, es un tema también de falta de oferta. Tener más vacunas con aprobación, en este caso AstraZeneca en el país, da la posibilidad de poderlo adquirir y traer. Tiene varias similitudes, diferencias, pero también ventajas si se la compara con la de Pfizer. En relación a los reportes de eficacia, los resultados están dentro del rango del 60 al 90% y también se requieren 2 dosis para garantizar su acción. Difieren en su composición, según explica el infectólogo David Larreategui. Pfizer y BioNTech utilizan RNA recombinante y en cambio AstraZeneca es una vacuna de un virus modificado para que nos genere anticuerpos, para que nos genere una respuesta inmunológica. Las vacunas de este tipo son seguras según el especialista. Muchas dentro del esquema de inmunización mundial utilizan el mismo principio. Es un virus modificado, atenuado y adaptado desde los chimpancés para nosotros. Pero en general, la eficacia vacunal, o sea, los riesgos de transvacunación son muy bajos comparado con la población general. Linda Guamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio de Quito, precisa que la vacuna británica es conveniente por su precio y las características de almacenamiento que requiere. Este recubrimiento viral hace que sea bastante más resistente. La cadena de frío, que es una temperatura de refrigeración a la cual estamos acostumbrados, va en gran medida a ayudarnos a que podamos llegar a diferentes territorios, especialmente áreas rurales, donde, por ejemplo, la vacuna de Moderna de Pfizer sí que representa un gran problema. Con la luz verde que dio la ARCSA, el país podrá importar por excepción para el uso de emergencia las aproximadamente 5 millones de dosis acordadas en octubre del año pasado. Vanessa Hervás, Ecuador TV.
Y le contamos también que este fin de semana las autoridades tuvieron que intervenir en decenas de fiestas clandestinas, aglomeraciones y consumo de licor en horas prohibidas. También infractores en fiestas clandestinas, bares encubiertos y otras incivilidades. La indignación de las autoridades es por fiestas clandestinas como esta. 70 adolescentes, algunos incluso con niños en brazos, estaban en el sitio con 50 jabas de cerveza listas para consumir. Dada la pandemia y el estado de emergencia, esto no puede ser. En total, este fin de semana, la Intendencia de Policía suspendió 36 eventos de entre fiestas, conciertos, matrimonios, incluso eventos deportivos, donde se intentó agredir a las autoridades. Tuvimos eventos también con aforos superiores a las 100 personas, 36 reuniones suspendidas, 11 clausuras y 980 litros de licor sin registro sanitario decomisado. Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control ha registrado un preocupante incremento en el mal uso de las mascarillas y el consumo de alcohol en espacios públicos. Más del 79% se ha incrementado en irrespeto a la norma del uso de mascarilla. El IVAR en espacio público se incrementó en un 12% comparado con la semana anterior. Por esto, el municipio incrementará los operativos con el apoyo de policías y militares. Hemos tenido unos días bastante agitados con algunas acciones operativas, con algunos hechos lamentables, pero siempre con la coordinación y el trabajo también con las otras instituciones. 6 de la mañana con 12 minutos, la viceministra de Educación confirmó que la segunda semana de febrero, los colegios e instituciones educativas que fueron aprobados por el Comité de Operaciones de Emergencia podrán retornar paulatinamente a sus programas pilotos de asistencia presencial para docentes y estudiantes, aunque reconoció que se evalúa semanalmente la situación de contagios. En la última resolución del 14 de enero, el COE Nacional nos acompañó en estos lineamientos, en esta decisión, que las instituciones educativas que tienen sus planes de continuidad educativa y uso progresivo de sus espacios educativos regresarán a partir del 14 de febrero. La decisión que teníamos en diciembre era que el 4 de enero regresaban las instituciones educativas. Conociendo sobre la nueva cepa y también conociendo sobre el nivel elevado que podía existir de contagios por las festividades de Navidad y Año Nuevo, es que se toma esta decisión de mover las fechas. Entonces, ahorita la fecha que tenemos para el retorno progresivo a las instituciones educativas, tanto de docentes como de estudiantes, de las instituciones educativas aprobadas, es por el momento el 9 de febrero. Esto es algo que se analiza continuamente. Probablemente a finales de enero nos volveremos a tener la sesión del COE para tomar una decisión al respecto. Noticias del ámbito electoral y le contamos que sí habrá presencia de observadores internacionales en los próximos comicios. Los delegados de algunas misiones ya se encuentran en el país participando de las actividades del cronograma electoral. Otras ya confirmaron el envío de sus delegaciones en los primeros días del mes de febrero. Que observadores internacionales presencien el desarrollo de las elecciones en un país no es algo nuevo. Su función es, en términos generales, resguardar la integridad electoral. Sin embargo, para que su trabajo sea legítimo, los observadores deben seguir normas de conducta internacionalmente reconocidas. La Red de Conocimiento Electorales, ACE, uno de los repositorios de conocimientos de esta materia más grandes y completo, resume los parámetros más importantes. Para las elecciones generales que se realizarán el próximo 7 de febrero, varias delegaciones han confirmado su presencia y algunas ya participan en las actividades del cronograma electoral. Quienes a través de su veeduría realizarán un efectivo control político y serán testigos de la transparencia y los altos niveles técnicos de estos comicios. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización de Estados Americanos y la Unión Interamericana de Organismos Electorales, por ejemplo, asistieron al segundo y último simulacro organizado por el Consejo Nacional Electoral, en el que se pusieron a prueba el sistema de transmisión y publicación de actas y resultados, el sistema informático de escrutinio y el sistema de seguimiento móvil. El sistema de conteo rápido que funcionó también al 100% y de igual manera pusimos a prueba cómo se realizarán los protocolos de bioseguridad dentro de los recintos electorales.
Mediante un comunicado de prensa, la OEA indicó que su equipo técnico estará encabezado por la diplomática y política panameña Isabel de Saint-Malo y que sus observadores llegarán de forma escalonada durante la semana previa a la elección. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y la Unión Europea también se han hecho presentes con sus delegados e incluso han desarrollado seminarios sobre la observación electoral que incluyeron a las universidades y a la sociedad civil. Mientras que el jefe de misión del Parlamento del Mercosur, Óscar Laborde, puso a disposición del CNE el Observatorio de la Democracia del organismo para solventar las necesidades que puedan contribuir a la transparencia del proceso. Sus delegados también llegarán los días previos a la jornada y se desplegarán por la provincia de Pichincha. Y con ello buscamos garantizar la calidad de la democracia, la salud de los ecuatorianos y el éxito de unas elecciones limpias, transparentes y seguras. Son delegaciones cuyo interés es acompañar al país en la elección y posterior designación de las nuevas autoridades que estarán al frente del Ecuador durante los próximos 4 años. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Mientras tanto, la reimpresión de las papeletas de los binomios presidenciales alcanza un 74% y el proceso para parlamentarios andinos sigue en cero. El Pleno del Consejo Nacional Electoral no aceptó el pedido de ampliación de plazo planteado por Justicia Social para la inscripción de los candidatos a parlamentarios andinos. Esta es la nueva papeleta presidencial. Por primera vez en la historia del Ecuador, 16 binomios pugnan por el Poder Ejecutivo. Ya fue corregido el error que cometió el Consejo Nacional Electoral con el logotipo del movimiento político amigo. Es de color verde a diferencia del anterior que era de color lila. Sin embargo, todavía no se conoce cuál será el proceso de destrucción de las más de 6 millones de papeletas impresas con el error. Según el Instituto Geográfico Militar, la impresión de las papeletas presidenciales alcanza el 74.50%. 9.764.000 ya están impresas de un total de 13.106.890. El proceso de impresión de la papeleta de los postulantes de la dignidad de parlamentario andino sigue en cero. El Pleno del Consejo Nacional Electoral, con los votos de la presidenta Diana Tamaín y los consejeros José Cabrera y Luis Verde Soto, negó la solicitud de corrección que fue interpuesta por el Movimiento Justicia Social a una resolución del CNE del 20 de enero en el que le otorgaba un día de plazo para que proceda con la inscripción de sus candidatos a parlamentarios andinos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral cumplió con la sentencia dictada, por lo que no procede la petición de la organización política, toda vez que los plazos otorgados se establecen considerando el cumplimiento del calendario electoral. La organización política solicitó que se conceda el tiempo en forma igualitaria y equitativa para postular a los aspirantes a esos cargos de elección popular. Según los vocales, no existieron los argumentos suficientes para dar paso a la petición. Cuenta con los argumentos suficientes que desvirtúen la validez y legitimidad de la misma. La decisión del Consejo Nacional Electoral podría ejecutarse en 2 días, si no se presentan recursos. De lo contrario, el calendario establecido estaría en riesgo porque no podrían elegirse parlamentarios andinos en la primera vuelta fijada para el 7 de febrero. El Consejo Nacional Electoral deberá pedir una certificación al Tribunal Contencioso Electoral para verificar si hay o no recursos pendientes por resolver, con el fin de cerrar la papeleta de parlamentarios andinos y dar paso a la impresión. Hasta el momento hay 15 listas calificadas. El jueves 28 de enero se conocerá qué sucederá con la votación de parlamentarios andinos, si esta es incluida en la primera vuelta o irá a la segunda vuelta presidencial. Esto ha generado retrasos. La anterior semana el CNE anunció el envío de los paquetes electorales al exterior, pero no pudo cumplir. Valeria Villarroel, Ecuador TV. El líder indígena Leonidas Issa se refirió a los supuestos vínculos que lo relacionan a él y al presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, con el candidato del correísmo, Andrés Arauz. Issa negó cualquier tipo de acuerdo político o acercamiento con el presidenciable, aunque tampoco quiso referirse a la campaña de Yacu Pérez. Estas fueron sus declaraciones. Pero nosotros no hemos tenido ningún acuerdo, ningún acercamiento, por lo que sacaron de pronto en esta cuestión de Bolivia, lo de Bolivia, nosotros fuimos invitados por el presidente, por la presidenta de la Asamblea, por el expresidente hermano Evo Morales, que también hayan sido invitados tales otras figuras políticas del país. Nosotros no podemos, si hubiera sido una fiesta mía para decir voy a escoger a quién invitar o no invitar. Aquí no merece una valoración individual de los candidatos.
el movimiento indígena del Ecuador tiene un proyecto político. Luego de 1990 logró consolidar, no solo desde la visión del movimiento indígena, sino desde la visión de los sectores populares, mestizos, cholos, blancos, montubios, hermanos afros. Por eso el proyecto político es mucho más amplio. Lo que deja absolutamente claro es que nosotros no podemos estar con posturas, en este caso, que de pronto sostienen una política neoliberal. 8 de los 16 candidatos presidenciales tienen propuestas para impulsar el empleo, pero pocas de estas tienen un sustento jurídico, según la experta en Derecho Laboral Natalie Pernet. Según ella, hay algunas inconsistencias en las temáticas. Debería ser una reforma laboral para el tema de contrataciones diversas, como por ejemplo el tema de contratación por horas, una contratación que hable del multiempleo, una contratación que hable del tema de incentivar el cierre de brechas de género, una reforma que nos hable también del fomento al emprendedor y al trabajo joven, y por qué no hablar del tema del uso tecnológico e incluso del trabajo autónomo. Creo yo que con 5 pilares que suenan inmensos, ya tenemos un camino trazado y no dejarlo tan abierto. En otro tema, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y los exministros Carlos Pareja Llanuselli y Wilson Pastor fueron sentenciados a 8 años de cárcel por el delito de peculado. La resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fue dividida y fue adoptada con el voto de mayoría. Es la tercera sentencia en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, quien permanece en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. Con el voto de la mayoría de los jueces, José Layedra y Javier de la Cadena, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por Iván León, sentenció a 4 personas como autores del delito de peculado en el caso Singue y les impuso una pena de cárcel de 8 años. Ellos son el ex vicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Llanuselli, Wilson Pastor y el gerente de DIOI, César Guerra. El proceso penal inició con un informe con responsabilidad penal que emitió la Contraloría en agosto de 2017 sobre la explotación del campo petrolero Singue localizado en Sucumbíos. En la suscripción del contrato de prestación de servicios en el año 2012, la Secretaría de Hidrocarburos y el consorcio DIOI y la firma Gente Oil se realizó el cálculo de $33.5 por barril sin haber tomado en cuenta el 100% de las reservas probadas. Los magistrados determinaron que hubo disposición arbitraria de un bien público, el petróleo, y que se articularon acciones para un beneficio propio y de terceros. Además, el tribunal declaró la culpabilidad en el grado de cómplices e impuso una condena de 4 años de cárcel a Aníbal Casar, Andrés Donoso y José Burgos, acusados de cooperar para el cometimiento del delito, al no haber transparentado la información a la que accedieron de forma privilegiada. Los sentenciados declarados culpables deberán cancelar el valor de $5 millones de manera proporcional a su participación, mientras que 8 personas fueron declaradas inocentes, pues eran funcionarios de nivel inferior, a excepción de Silvana Pastor, hija del exministro del gobierno de Rafael Correa, que fue contratada en esa gestión. El tribunal señaló que en el proceso aparecieron datos relevantes de la implicación de otros delitos como concusión, tráfico de influencias y dispuso a la Fiscalía el inicio de las investigaciones. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia, David Hacho, Dilsa Muñoz e Iván León, desecharon el recurso de apelación solicitado por la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Ella, en enero del 2020, fue declarada culpable de concusión por el caso Diezmos. Fue sentenciada a una pena atenuada de 1 año de cárcel y al pago de $173.180,16 como restitución. Ese tribunal señaló que durante la audiencia de juicio se comprobó que María Alejandra Vicuña exigió dinero de al menos 3 de sus colaboradores en la asamblea, que se aprovechó de su cargo como asambleísta y que las exigencias de recursos que servían para financiar a la organización de hecho Alianza Bolivariana Alfarista se encubrieron en el subterfugio de aportes voluntarios. Inicialmente la pena fue de 4 años, pero se explicó que se tomaron en cuenta varias atenuantes y por ello la sentencia quedó en 1 año de prisión. En la audiencia de apelación, además, se aceptó parcialmente el recurso presentado por la Fiscalía y por la Procuraduría en relación a la pena y se le ratificó la condena como autora del delito de concusión y se le impuso la pena privativa de libertad de 2 años.
6 de la mañana con 25 minutos y el exalcalde de Quito, Augusto Barrera, reconoció que el manejo de la administración de Jorge Yunda deja muchos sinsabores. Admitió que el municipio debe gestionar la crisis de una manera más asistencial y considera prioritario un plan de compensación económica para los más pobres. Necesitamos tener acuerdos fundamentales para enfrentar la pandemia. Y esto tiene que ver con mejorar y mantener la capacidad diagnóstica, por mejorar y mantener la presencia precisamente en los barrios, por establecer las actividades preventivas, por fortalecer las condiciones económicas de los más vulnerables, porque usted sabe que el COVID tiene un mapa, digamos, de presencia en la ciudad. Comenzó fundamentalmente en zonas como Iñaquito y Cumbayá, en estratos altos, pero muy rápidamente se consolidó fundamentalmente en las zonas más pobres, ¿no? Chillogallo, varios barrios del centro histórico, la zona de Calderón y de Carapungo. El propio Consejo está muy implicado, digamos, de unas discusiones y unos debates respecto de la legitimidad política o no de la alcaldía y de las instancias. Yo respeto evidentemente la democracia. Digamos, esta alcaldía se ganó con un porcentaje de votos muy bajo en relación al histórico, digamos, que ha ocurrido. Y tenemos además un consejo con distintas fuerzas políticas. Tengo además la impresión de que, tal como usted dice, la ciudad vive penosamente un momento muy alto de fragmentación. El Registro Civil presentó la nueva cédula electrónica que se emitirá a partir de la segunda semana de febrero en Quito, según el cronograma de emisión. El documento electrónico cumple con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, pero atención, las cédulas anteriores mantendrán su vigencia y no será necesario renovarlas. Un nuevo hito en la gestión de la identidad de los ecuatorianos y extranjeros que residen legalmente en el país con la nueva cédula electrónica, un documento que contará con un código de lectura QR que agilitará la verificación de los datos y su validez. Estamos aportando de manera importante para la simplificación de trámites y para la entrega de nuevos y mejores servicios al ciudadano. La cédula digital tiene 3 niveles de seguridad y su vigencia será de 10 años. Un nuevo diseño que trae más seguridad, que tiene más alternativas digitales, que tiene un código QR y que esta cédula sí tiene un chip. Este chip en su interior almacena información como datos personales, foto, huellas y firma electrónica del portador. Integra nuevos campos de información como la condición de donante, porcentaje de discapacidad y tipo de sangre. El material de esta cédula es de policarbonato que es más durable y resistente. Ahora los datos del ciudadano serán grabados con láser en fin de evitar la posible adulteración del documento. El nuevo documento electrónico tendrá la tarifa por primera vez de $5, por renovación de $16 y para personas con discapacidad igual o mayor al 30% es gratuito, de acuerdo a la Ley Orgánica de Discapacidades. Tiene gratuitamente la firma electrónica para todos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cuál es el objetivo? Masificar el uso de las herramientas digitales como lo ha dispuesto el presidente de la República. El momento que hemos masificado la firma electrónica, estamos apoyando una gran estrategia que ha implementado el Ecuador, que es el desarrollo de un gobierno digital y un gobierno electrónico. Las cédulas anteriores son válidas hasta su fecha de expiración. No es necesario renovarlas. El documento electrónico se emitirá a partir de la segunda semana de febrero del año en curso en la ciudad de Quito y después se realizará a nivel nacional. Ana María Suárez, Ecuador TV. Luego de 26 años de la guerra del Cenepa, las Fuerzas Armadas recordaron el hecho con algunos sobrevivientes y excombatientes en la zona de conflicto. El exgeneral y comandante del Teatro de Operaciones estuvo en el acto con el alto mando de la institución y el ministro de Defensa. Teresa Antoine, de 80 años, lleva en el pecho una cinta roja en honor a su hijo Germán, quien cayó en combate en 1995 en la cordillera del Cóndor. Quiero ser militar, como son otros. Quiero defender patria, hijo. Son 26 años de la muerte de su hijo, pero a la vez 26 años de la victoria militar del Cenepa, que finalmente alcanzó la paz entre Ecuador y Perú. Estamos de paz, con la tranquilidad. Nuestros hijos, nuestros nietos también reciben una educación. El ministro de Defensa, acompañado de la cúpula militar, llegó hasta la brigada de selva número 21 Cóndor, en Patuca, para presidir la ceremonia de conmemoración. Nos encontramos en el lugar en el que las Fuerzas Armadas del Ecuador combatieron por la dignidad y lograron la victoria.
Se rindió homenaje a los héroes de esta gesta como los Darutam, soldados indígenas que se sienten orgullosos de haber luchado por la paz. Porque antes del 95 vivíamos una tensión, especialmente los Shuar, Achuar y Quichuas de la Amazonía. Excombatientes y héroes que lucharon en primera línea dicen que después de 26 años se está olvidando de este hecho histórico. Los jóvenes de las nuevas generaciones, afuera usted pregunta, nadie sabe. Como invitados especiales en Patuca, el general Paco Moncayo y el ex canciller Marcelo Fernández de Córdoba, dos protagonistas de la gesta histórica. Quedó en 1995 escrita esa página de gloria que le debíamos a la historia. Le contamos también que 15 ambulancias más reforzarán la flota de atención prehospitalaria del Cuerpo de Bomberos de Quito, una adquisición que viene en el momento más oportuno para la capital cuando las cifras de contagios por COVID-19 continúan en aumento. Son ambulancias equipadas con tecnología de punta y que permitirán brindar atención a pacientes con COVID. Aquí tenemos 15 unidades de cuidados intensivos, móviles, porque son mini UCIs. Inclusive tiene la posibilidad de esperar una disponibilidad de una cama, de una unidad de cuidados intensivos hospitalaria. Podemos esperar porque el paciente aquí está siendo ventilado, está siendo monitoreado, está siendo atendido y esos minutos definitivamente es la diferencia entre la vida y la muerte. Además tienen un sistema de reanimación cardiovascular que permite brindar un soporte vital avanzado a los pacientes. Con 15 nuevas ambulancias totalmente equipadas que permitirán incrementar la atención de emergencias para aproximadamente 1 millón de personas de nuestra ciudad. Después de 12 años, el Cuerpo de Bomberos de Quito logra renovar la flota vehicular que brinda atención integral de primera respuesta. Con una inversión de aproximadamente $4.200.000, la adquisición de estas 15 unidades se hizo mediante un proceso de importación conforme a los parámetros que determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Durante la emergencia sanitaria, el Cuerpo de Bomberos de Quito ha atendido 14.125 llamados de auxilio, de los cuales más de 10.000 fueron emergencias médicas, por lo que las nuevas ambulancias llegarán con atención al 90% de los requerimientos. Atravesar esta emergencia sanitaria no ha sido fácil. Es la oportunidad de servir, la oportunidad de unirnos, la oportunidad de sacar esos valores humanos de solidaridad, esos valores humanos de sinergia para poder seguir enfrentando los duros momentos que al parecer no tienen todavía una solución a corto o mediano plazo. Tenemos que seguir luchando. El alcalde de la ciudad insiste en extremar los cuidados debido al alto índice de contagios que se registra en Quito. Hasta hoy la cifra alcanza los 77.853 pacientes con COVID. Ana María Suárez, Ecuador TV. Sin duda una buena noticia para la ciudad, pero recuerde que usted también debe hacer su parte, manteniendo el distanciamiento social y manteniendo también el uso de la mascarilla como prioridad para cuidarse usted y a su familia. Momento de hacer nuestra primera pausa aquí en Telediario. Al regresar, Arturo Barriga nos cuenta qué pasa con los equipos y cómo se refuerzan para la próxima temporada del fútbol ecuatoriano. Ya viene Fanático, así que quédese en nuestra sintonía.